Bien, bien, bien. La verdad que otra semana de crecimiento, quizá un poquito más corta que otras al jugar de domingo a sábado, pero bueno, pues en la línea de otras semanas, ya te digo, sacando los aprendizajes del último partido, ya no solo del último partido, sino de otros partidos que nos han podido ayudar a preparar el partido que tenemos ahora por delante de cara al Coruso, y bueno, pues con ganas de volver a plantar batalla y de volver a ir fuera de casa. Para nada, o sea, ya lo hablamos, fuimos a Villalba con lesiones en ese caso, que fueron Juan y Keco, por ejemplo. Recuerda que el partido íbamos fuera de casa, no habíamos ganado todavía fuera, y la verdad que es que a mí ya sabéis que el tema de las sanciones o las lesiones no me preocupa. Cuando no están unos están otros, y en ese sentido pues ellos también tienen bajas, al final tienen jugadores lesionados, tienen jugadores también con tarjetas. Bueno, es que al final esto es la temporada. Al final, durante 34 partidos vas a tener sanciones, vas a tener lesiones, y bueno, como bien dicen por ahí, a veces los jugadores a veces ganan partidos y los equipos consiguen los objetivos, ¿no? A nivel de, o dicen la frase, no ganan campeonatos, ¿no? Pues en este caso, si no están unos, están otros, y al final el nivel que demos como grupo es el que nos va a permitir estar pues en unos o en otros puestos. Bueno, evidentemente no empezaron bien, y yo creo que como consecuencia de eso, pues entiendo que el cuerpo técnico decidió cambiar tanto la estructura como ciertos rasgos de la identidad que se le presupone al Coruso, y bueno, pues en ese sentido evidentemente hemos visto prácticamente todos sus partidos, por lo tanto sabemos los cambios que han ajustado, y bueno, pues nos encontramos con un Coruso que creo que a raíz de hacer ciertos cambios empezó a obtener mejores resultados, y que como consecuencia de eso pues es evidente que ha mantenido todo lo que estaba haciendo. Al final, cuando las cosas te van bien, pues no vas a ajustar ciertas cosas. Es verdad que el otro día varían, aunque ya el día de Torrelavega en los últimos minutos, tras ir 1-2, variaron la estructura en algunos aspectos. Bueno, pues el otro día en Valladolid, a nivel defensivo, variaron la manera en la que tenían de defender en relación a las semanas anteriores, insisto, salvo los últimos minutos de Torrelavega, y bueno, pues entendemos que las cosas irán en esa línea, ¿no? Que las cosas le están yendo bien, y que por lo tanto no creo que haya muchas modificaciones en relación a todos estos partidos que vienen cosechando buenos resultados. Bueno, pues me espero un partido muy competido, espero un partido en el que al final, bueno, pues de dos buenos equipos, de dos equipos que estamos compitiendo muy bien, de dos equipos que al final, bueno, pues tenemos la ambición de poder seguir ganando. Para nosotros es un reto a nivel de seguir intentando mejorar fuera de casa, que es verdad que en los últimos partidos, tanto Valladolid como Zamora, rendimos a un nivel muy elevado, a pesar, fíjate, de no tener buenos resultados. Para mí son dos de los mejores partidos del equipo fuera de casa, por lo tanto estamos en una línea ascendente que queremos seguir mostrando ahí en Coruso, pero bueno, me imagino un partido tremendamente competido, me imagino una batalla ante un equipo que está en una magnífica línea, es el equipo que está más en racha de todos los equipos del grupo en las últimas 5 semanas, y ya no son las últimas 5 semanas, sino con la línea que vienen de atrás. Por lo tanto, ya te digo que si queremos puntuar y en tal caso ganar, pues lo que nos va a demandar el partido es dar nuestra mejor versión, y si no, pues va a ser muy difícil incluso puntuar, porque ya te digo que va a ser un partido muy, muy, muy difícil, uno más de esta categoría en la que da igual, o sea, da igual que te venga el Cayón, que te venga el Guijuelo, da igual que vayas a Coruso, todos los partidos son tremendamente difíciles, y en este caso, pues imagínate, ir de visitantes, jugar fuera de casa ante un equipo que está en racha, pues nos va a demandar y nos va a exigir a todos muchísimo. Ya lo estamos haciendo y estamos exprimiéndonos a tope durante toda esta semana, y bueno, pues lo que nos queda hasta el partido seguiremos haciendo lo mismo, cuidándonos, preparando el partido, y luego pues volveremos a disfrutar otra batalla, y bueno, ojalá que con un buen resultado. Pues sabemos que podemos perder, que al final es una realidad, y que bueno, pues que pase lo que pase, seguiremos sacando procesos, seguiremos sacando aprendizajes, y que la semana que viene pues seremos un equipo aún más potente. Bueno, evidentemente no damos la plantilla por cerrada, y esperamos y confiamos en que llegue un jugador, que en ese caso es lo que ya nos, de alguna manera cerraría, ¿no?, la plantilla. Así que sí, estamos en ello, estamos en proceso de búsqueda, pues al final con diferentes perfiles, y bueno, pues en este caso la dirección deportiva junto con la parte del cuerpo técnico, pues estamos en ese proceso para poder conseguir ese fichaje que nos ayude aquí hasta final de año, para reforzar la plantilla de cara sobre todo a la baja de Ángel Sánchez. Y bueno, pues sí, estamos en ello, y esperamos que no tardando mucho pues tengamos a ese jugador que nos ayude a competir en estos meses que quedan hasta final de temporada.